with Fernando, un podcast muy gay. Mariquén. Me va a dar calor. Calocha. Tranquila. ¿Te va a dar calocha? Me va a dar calocha. Ojalá que te dé calocha así. Ay, no. Hoy no hay nadie para que Ok. me sople. No, está bien. Pues ojalá que no te dé mucha calocha. Ok. Solo un poco Solo un para que Solo un poco. para que tú misma te soples. Ujú. Hola, Ley. Hola, Will. Órale. Nuestra Nuestra invitada de hoy se llama Ley. ¿Algún otro? No, ok. Se llama No. Ley. La ley. Y ella es un ser humano muy hermoso. Ella es productora. ¿Qué más tú eres, Ley? Yo no te quiero definir. Defínete. Que a mí tampoco me gusta definirme. Ah, pues ya. Ella es ¿sabes? escritora, productora, Gracias. Wow, qué buena lindo. amiga. Gracias. Hija, Todo- hermana. Todo lo que dijo Fernando. Exacto. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, a mí me gusta empezar las cosas así que de forma muy brusca. Ok. Y yo quiero que ustedes escuchen. ¡Bla! Escuchen esto. Yo tengo una situación en casa y es que yo tengo 20 años, estudio medicina y soy lesbiana, vivo con mi familia y tengo una pareja. Yo no sé cómo salir de mis padres que son homofóbicos. O sea, yo no sé cómo separarme de ellos y vivir con mi pareja y hacerlo de una manera saludable. Yo siento que cuando yo lo haga, ellos me van a abandonar totalmente, que va a ser como escupirme en el mundo. Y en verdad yo no sé cómo hacerlo de la mejor manera, tener una relación estable y vivir con mi pareja, homo, sin que mis padres me destierren de sus vidas totalmente. Wow. Oh, wow. Es una situación que pasa mucho aquí. Ajá. ¿Y qué tú le aconsejas? Bueno, Dame un minuto. Procesa tus emociones en lo que la invitada me responde. diga usted, ley. Dame otro minuto, Fernando. Lo que pasa es que está fuerte. Está Dale. fuerte la Mira. situación. No quiero ser muy fatalista. Ok. Pero sí es una situación que lamentablemente es un poco más común de lo que... De lo que debería. de lo que debería ser. Tristemente. Ujú. Yo la verdad es que creo que ella tiene que ser muy sincera con ella misma. Ya dijo que quiere salir de su casa de una manera saludable para ella. Y si eso significa cortar la relación con su familia, que así sea. Duele mucho, es un proceso. Y siempre va a estar esta recaída y siempre va a estar como esta constante búsqueda de la aceptación de la familia. Pero cuando hay que cortar, hay que cortar. También está el hecho de que la gente a veces se hace... Porque me pasó. Se hace un mundo. Y a veces no es tan fuerte como uno cree que sería. Pero vamos a tomar a la palabra a la persona que habló. Vamos a decir que sí, que su casa es totalmente como ella dice. Lo primero es que busque un círculo fuerte de amistad. Que tenga un buen círculo de amistad. Porque qué bueno que ella ya tiene su pareja. Ujú. Pero en estos momentos ella tiene que ir eligiendo su familia. Porque tal vez la familia que le tocó le crea una decepción. Aún así, ella tiene que darle un chance. Y sí vivir de acuerdo a lo que ella siente y ser plena con ella misma. Porque lamentablemente tú no puedes intentar ser feliz a otra gente. O sea, tú no puedes intentar tú ser feliz haciendo feliz a otra gente. Claro. Eso no funciona. Ujú. Yo quiero tratar de ponerme en la situación de por ejemplo, de los padres, de una persona que tal vez... O sea, y me cuesta. Porque, tomándolo en cuenta lo que ella dijo, sus padres son homofóbicos. Eso Sí, está clarísimo. sí. Ella lo tiene clarísimo y ella lo está viviendo. Entonces, yo no puedo ponerme en la situación de los padres porque no conozco la forma de justificar el que tú odias a tu hijo por una vaina que no tiene nada que ver con tu hijo ni contigo. Y que es una tontería. Entonces, lo único que yo le puedo decir es lo mismo que ustedes dijeron de una forma más brusca. Y es que corte toda relación con su familia. Y si tú tiene que sabes que hacerlo. tú sabes que es muy triste porque hay muchísimas familiares, padres, tíos, whatever, Ujú. que no pretenden ser homofóbicos
por hacer un daño, literalmente. O sea, lo que buscan es... Ellos entienden que yo también. Sí, ellos están protegiendo Esa fue a su hijo. crianza, esa fue... Ellos entienden, en muchos casos que se dan aquí, que son casos religiosos, ellos entienden que su hijo se va a ir para el infierno. Y ellos no quieren que eso pase. Y ellos no quieren que eso pase. Exactamente. Entonces, ellos racionalizan esas emociones. Exacto. Y eso es bien complicado. Entonces, un ejercicio tal vez como bueno hacer es averiguar por qué está esa homofobia. ¿Qué causa esa homofobia? Y si uno puede contrarrestar esa enseñanza e intentar iniciar una desprogramación. Claro. De lo mismo que estábamos hablando en el episodio primero. O sea, a ver cómo se puede hacer un aliado. Porque es eso. Muchos padres quieren hacerle un bien a su hijo. Y no están viendo que lo que están haciendo en verdad es todo lo contrario. Claro. Entonces, se vuelve mucho lo que... Tú hablas de acercarse al padre. Entonces, se vuelve mucho una tarea del hijo a entonces sentarse Enseñar a su papá. desde fuera, Enseñar no a dejándole sus saber padres. que ellos son de lo que están Sí. hablando, pero como averiguar de por dónde viene... ¿Por dónde viene la Si por es que dónde me viene lo la enseñaron cosa? así, si es Sí. que la iglesia me lo dice, si es que yo me pasó algo a mí, si es que yo estoy reprimiendo algo mío. Sí. Y averiguar cómo explicarle al papá. Porque me recuerda mucho cuando yo salí del closet con mi familia, que yo senté a mi mamá y a mi papá y lo primero que yo le dije es, si ustedes tienen miedo de lo que me vaya a pasar a mí en la calle, de lo que me vayan a decir, de lo que pueda pensar la gente de mí, yo no tengo ningún problema con nada de eso. Yo estoy muy tranquilo como con la reacción de la gente en la calle. Yo me siento bien como yo soy por dentro. Y a mí no hay nadie que me vaya a hacer sentir mal ni incómodo. O sea, que olvídense de eso. Y yo siento que eso, de verdad, como vi su reacción en la cara, ayudó mucho. Porque yo entiendo que parte del miedo de ellos, que tal vez no era tan grande, porque mis padres lo tomaron muy bien, era eso. Era como que el qué dirán, el cómo se sentirán y el cómo afectarán a mi hijo. Ok, el qué dirán sí es súper importante. Creo que siempre está muy latente. Creo que está como que muy sistemático en el dominicano sobre todo. Sí. Y más que somos una isla súper, súper religiosa. Sí. Pero a veces, ok, el qué dirán, pero no necesariamente del hijo, sino para proteger la imagen de la familia, Claro. para proteger Sí, como... y eso es muy... O sea, se da mucho en los pueblos, más que incluso aquí en la ciudad. Sí. Sí. Yo he escuchado eso de muchos pueblos, de gente que pertenece a pueblos. Que te lo digo por experiencia. Sí, sí. ¿Por qué por experiencia? Porque tú lo dices, pero nadie lo sabe. O sea, nosotros... Exacto. Claro, Nosotros claro. sabemos todo. Bueno, porque mi situación ha sido un poco similar. Vengo de una familia nuclear, o sea, mis padres siguen juntos. Hay una tendencia muy religiosa muy fuerte en mi familia. Y el hecho de que yo sea bisexual es un cortocircuito. O sea, hemos tenido situaciones muy fuertes. Y digo, lo de cortar con tu familia es lo más saludable porque me pasó. O sea, porque me pasó. Yo sigo conectada a mis familias por mi abuela. Ok. Porque mi abuela me mandó a llamar, yo me senté con ella y ella atinó a decir, lo que importa es que tú seas feliz. Y ella es mi vínculo con mi familia. Ok. O sea, que eso... disculpa que te interrumpa, pero eso es muy entonces parte del consejo que tal vez quiero que se vaya. Y es que encuentra dentro de tu familia quién es esa gente que sí entiende que lo que importa es que tú seas feliz. Y no que la imagen de la familia quede intacta o que tu papá y tu mamá sean felices sobre ti, por encima de ti. Entonces busca a tu tía, busca esa tía loca, esa abuela apoyadora y habla con ellos y acércate donde ellos también. sí, claro. Y también creo que es muy importante, por ejemplo, el caso de mi abuela, ella me dice que lo importante es que yo sea feliz, pero ella no necesariamente entiende o comparte o acepta como mis decisiones de vida, como ella las llama, pero ella entiende que estoy yo y mi felicidad sobre todo lo demás. Y por eso también es como súper importante recordarlo y súper importante recordar que eso es lo saludable. Y que si hay que montar muros, hay que alejarse un poco por un rato, hay que hacerlo. Exacto, límites. Límites. Y yo te quería preguntarle, entonces, tú acabas de decir que tú eres bisexual. Sí. ¿Cómo es ser bisexual? Porque eso no existe en realidad. Eso es como un pájaro tapado. Eso... Esa es la excusa de todos los pájaros. Es una excusa de pájaro para no decir que son pájaros. Es que es el primer mito. O sea... ¿Qué pasó? No entiendo nada. Ok. Sí, claro que estoy muy enojada. Ok. Lo que pasa... Entiendo que ser bisexual es
puede ser difícil. Porque hay En como realidad, esta exigencia constante de demuéstralo. Ujú. De que sí, bueno. Ok. O sea, de una vez, yo voy a probar mi punto. Ujú. Los bisexuales, las bisexuales son lesbianas tapadas. Tú tienes una novia ahora mismo, ¿verdad? No, yo tengo un novio ahora mismo. Ah, ok, me callo. Gracias. ¿Tú estabas diciendo? Ok. Es que es como... Es mucha tela. Vamos a intentar ir como punto por punto. Dale. Comenzamos por ese punto, que los bisexuales son gays tapados. Sí es cierto que hay homosexuales que han utilizado el argumento de soy bisexual Sí. para enfrentarse... Ante la crítica tal vez de la Vaya. sociedad. Exacto, de que, puede ser, que nada más mira. le gustan Pero- los hombres. pero No, pero también- también me gustan las mujeres. Pero Pero puede también, ser... antes de que tú continúes, no solamente que se usa para tapar, entonces, recuerden que nosotros tenemos una programación muy metida en la cabeza de que nos dicen a nosotros no lo creemos. Yo antes de salir del Sí, closet también. totalmente, yo creía que era bisexual. Pero ahí es que voy. Es como que no es necesariamente para tapar. También el decir soy bisexual es parte de la autoaceptación, Claro, es parte de la transición. Lo que pasa es que al usarlo o al usarse esa etiqueta como punto de apoyo, Ujú. comienza a... Desvalidar Ah, tal vez el peso exacto. que tienen los reales bisexuales. Exacto. Ok. Exacto, es como pasa y es real. Hay muchas personas que sí, que se autonombran bisexuales, pero luego no son homosexuales. O sea, llegó al punto de que ahora mismo es una excusa. O que se ve tomada como excusa. Un Y resguardo. sin entender, claro, sin entender realmente que hay todo un contexto. Y por ejemplo, ok, está la situación. Yo soy bisexual, siempre me he considerado bisexual, pero nunca he estado con una mujer. Ujú. Puede darse. Sí. Claro. Pero yo me identifico yo como bisexual porque que yo lo sé, que me gustan las mujeres, aunque yo nunca he estado con una, por la razón que sea, por temor, por el mismo que dirán, porque no me ha gustado una mujer lo suficiente como para intentar establecer una relación. Ujú. Pero si yo me considero bisexual, o sea, ¿cómo tú me vas a juzgar? O sea, ¿dónde está la métrica? ¿Qué lo mide? ¿Qué me dice que sí es válido o no es válido? O sea, Exacto. Te entiendo. ¿Y no será que tú aún no has encontrado el hombre que te convierta? Fernando, no te rías encima de mis chistes, por favor. ¿No será que tú no has encontrado el hombre que te convierta todavía? A lo que como Leno está respondiendo, yo quiero Mira. responderle a los tigres que dicen eso. ¿No será que tú no has encontrado el hombre que te convierta a ti? Exacto. Porque es eso también. Los hombres heterosexuales que no creen en la bisexualidad, o hasta los pájaros que no creen en la bisexualidad, Sí. como que, júzguense primero su sexualidad. A ver. Ujú. ¿No será Y que tú no has entienden, encontrado a quien exacto. te convierta a ti? Que tú estás diciendo que no. A mí me tocó... La vez que yo... De verdad yo creía que yo era bisexual. Tú lo sabes porque tú Ajá. estuviste en esa etapa de mi vida. Ajá. ¿Qué me funcionó mucho? Hablar con una persona bisexual. Y me lo planteó de una manera muy simple. O sea, literalmente, a mí me lo paran las dos cosas. sí. Ya. Ya. No es más de ahí. Sí, miren, yo descubrí que yo era bisexual a los 19 años. Cuando conocí a un chico que fue como de que, wow, pero es que este jevo me tripea. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Esa fue mi crisis de identidad sexual. A los 19 años. Un chico. Un chico. O sea, yo en mi cabeza, hasta ese momento, Ok. hasta los 19, yo era lesbiana. Oh, wow. Oh. Y luego conocí a esta persona convirtió. que me desprogramó. Y como, ¿pero qué es lo que está pasando? Y claro, entré en esa crisis. Pero es verdad que yo soy lesbiana porque me gusta un chico. Pero no, las chicas no me han dejado de gustar. O sea, yo veo a una persona, y es como, wow, yeah, ok. Y tú sabes, yo también creo que hay que chile un chin con ese tema. Porque al final, yo siempre he dicho que la sexualidad es como muy fluctuante. Uno va cambiando con la vida y así mismo cambia todo. Entonces, uno no sabe. Yo siempre dejo la posibilidad abierta porque yo no sé si un día me gusta un toto yo viendo por un... Tú sabes. Sí. Y ese me gustó. O sea, yo no lo sé. Tú hablando de eso, de que la sexualidad es fluida, recordé un mensaje que nos envió un seguidor en donde dice: mi bisexualidad, esto es una frase de un doctor y él me la envió. Mi bisexualidad es tan válida como tu heterosexualidad y homosexualidad o el queerness que yo tenga. Eso en realidad no debería ser un tema luego de que hace 71 años Kinsey nos probó que una gran parte de la gente es bisexual y el 37% son más o menos homosexuales al menos 3 años de su vida durante los 16 y los 55 años. Entonces, está avalado hasta por
estudio bien loco de Kinsey, pero como que hay una medio base de que todos somos fluidos y que a veces hacemos cosas, probamos cosas, nos interesan cosas. También uno no puede ponerse... uno no puede limitarse tanto. Porque ahorita... Tú limitando te pierdes una oportunidad grande en la vida. Entonces, relájate. La verdad es que sí. También entiendo que sí. La sexualidad es fluida. Y entiendo que al reprimirla o al condenarla... Como eso... La represión... la condena tiene mucho que ver como con nuestra psiquis, con las cosas que hemos aprendido, con el marco social, con el contexto. Y la verdad es que en vez de como que disfrutarla y go with the flow y no sé, como experimenta y date cuenta si de verdad te gusta, no te gusta, bueno, a lo mejor fue como algo de un momento. Lo que quiero decir es que hay que intentar fluir Claro. con bueno. Pero Ley, tú dices que intentas fluir, pero eso a mí me hace pensar en que, pero ¿y ese tigueraje? ¿Y si después me gusta? ¿Te gustó? Porque dime... Si después te gustó. Qué bueno que encontraste algo nuevo que te gusta. Pero... no... ¿Cómo que ese tigueraje? Porque Fernando di que viene y me dice... que déjatelo mamá un día. Y si me gustó, ¿cómo lo mamá un tigre? ¿Y si me gustó? No. Más boca para mamá. ¿Cuál es el problema? Que te gustara. Que te lo mamara un tigre. No. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no sé después de ahí qué es lo que pasa. En la mente de esos tigres. Ese es el problema de la masculinidad frágil que hay dentro del machismo. Lamentablemente. Es como que... Porque... Vaya... Tú puedes experimentar y experimentar no te hace nada. Experimentar te hace que tú estés experimentando. Experimentar hace que tu mente se abra más, que estés más abierto a más perspectivas, a ver las cosas desde otro ángulo. O sea, experimentar te aporta. Tú aprendes, te educa, te abre. Es como... Mira, y la gente en este país está tan cerrada que no quiere ni siquiera experimentar con su propio cuerpo. Sí. Porque yo siempre he dicho... No hay mejor venida que cuando tú te vienes teniendo algo metido en... Y señores... Y no es relajando. Y yo siempre... A mis amigos heterosexuales se lo digo... Óyeme... Tú te trancas en tu baño... Tú te metes... y te pajeas... Y tú vas a ver... Y tú vas a ver... No se lo diga a nadie. La masturbación es muy importante. Hazlo solo, tranquilo. Y no se lo diga a nadie. Tú no tienes que decir a nadie. Es un gancho. Eso no es ningún gancho. Y eso no te hace homosexual. Para nada. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que tú no entiende eso. te utilices un juguete sexual, un vibrador, un hombre, y te entra un pene en el ano, que eso no te hace homosexual. No. E incluso... Lo que te hace homosexual es que te gusten los hombres. Que te guste mamá. Y tampoco importa. Y tampoco importa. Bueno, es que seguimos... Sí, claro. La misma discusión. Como que está bien. Está bien, te importa. Pero entonces, eso no te hace bisexual. Éntrate tu date tranquilo, disfrútalo, no se lo cuente a nadie. Claro. Mira, tú estabas hablando de los juguetes sexuales. Hay muchísimo tabú respecto a los juguetes sexuales. E inclusive, como en una relación heterosexual, una mujer tiene un dildo, quiere jugar con el dildo mientras está teniendo sexo. El hombre, claro, es un problema. He visto ese sentimiento, lo he visto menos dentro de la comunidad, lo he visto menos como... yo estando con una chica o con un chico, como no necesariamente pasa, pero me ha pasado. Que de repente como, mira, soporto. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no estoy dando la talla? Y como que no, mi amor, no, que quiero jugar. Que quiero disfrutar un chin más. Que quiero jugar. Contigo. Hay mujeres que le encanta jurunguear el ano. Hay mujeres que le encanta eso, pero se ven frenadas porque el pana de una vez se pone en para. Que le doy una galleta así anda por Sin ahí. embargo, lo hacen mientras el pana está cogiendo gusto. Lo van haciendo en escondida y que ni cuenta se dan a veces. Dicen ellos que ni cuenta se dan. Pero, loco, si te da gusto, te da gusto. El ano tiene muchísimas terminaciones nerviosas. O sea, dime, ese es para coger gusto también. Hablando de la bisexualidad y los anos y todo eso... Qué bonito. Yo estoy recordando el dembow. A ustedes... No, de verdad. Ustedes se lo van a coger de relajo, pero... ¿Qué pasa? Ustedes no... En serio. O sea, ¿ustedes no se han puesto a escuchar la letra del dembow últimamente? No. Ok. Si tú me ves... O sea, oye, hay una que dice... Espérate. Ya no son las mujeres, son los tigres que están mamando. Es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo. Hay uno que dice así. Hay otra que dice... Tú no ves que en tu boca te le eché. Como que a un tigre que es la competencia de él se le echó en la boca.
La leche. Pero. ¿Pero qué? Claro, como que hay una distinción entre yo estoy usando mi sexualidad para como humillarte a ti o decir que Exacto. yo soy más hombre que tú, Ajá. que pueden ser algunas de esas situaciones, Ajá. versus a la sexualidad es fluida y vamos a disfrutarla. Ah, no, claro. De eso no hay duda. Tú sabes cómo... Pero, solo quería decirles que hay relación y ustedes están riendo de mí y burlándose. No sé. O sea, no sé. Solo quería decirles No que me es recordó burla. eso. Disculpen. Pero, Ley, a ti, tú que te veo defendiendo el dembow, ¿a ti te gusta el dembow? Admito con un poco de dolor que sí. ¿Pero por qué? Me ¿Por qué gusta con el un poco de dembow. dolor? Yo entiendo de dónde viene el dolor de ella. Bueno, al menos yo tengo un poco de dolor. Porque admito que yo también. O sea, a mí me encanta el dembow. Pero el dembow es muy misógino. Sí. Es muy Y misógino. Pero es- no todo el dembow es y a misógino. cierto punto homofóbico. Lo que yo estaba hablando ahora mismo relajando, Sí, de que no, que te eso le es echen la cierto. cara, no, que ahora son los tigres los que están mamando. Eso es humillando lo que ellos están. Según ellos, O que un tigre esté intentando. mamando, que lo hemos hablado ya, Sí, es una humillación. Que yo se la eche en la cara a una gente, es como que es una humillación. Es como que, loco, hay veces que yo quiero que me le echen en la cara. Y eso gusto que yo cojo, ¿qué maldita humillación tú me estás hablando a mí? Ujú. Eso es ridículo. Sin embargo, utilizan la sexualidad y el que el hombre esté, entre comillas, en el poder en el momento de la situación sexual como humillación. Entonces, por eso tal vez yo puedo creer que la ley dice como que, mierda, con mucha pena en el alma. Pero lamentablemente... Me gusta. Ok, mira, lamentablemente la música es un reflejo directo de la cultura. Sí, de la sociedad. es Entonces, cierto. vamos a ver qué es lo que está pasando. El Y dembow es- y tiene es una... evidente. El dembow tiene una base rítmica muy chula. Qué linda esa frase. Una base rítmica. No sé, me gustó. Sí, sí. Fina ella. Es súper... sí es repetitiva, pero que también... Y hasta primitiva, pero que también remonta... Oye, yo te puedo comenzar a hablar como remonta de la afrodescendencia y toda la cosa. Y tiene una mezcla como musical bien cool que yo no puedo evitar comenzar a moverme. claro, maniato. O sea, es dembow. Perrea. Sí. Dale hasta abajo. Sí. Pero entonces, cuando comenzamos a escucharlo, el dembow no es música para escuchar, el dembow es música para Pa' bailar bailarla, y para pa' reaccionar. perrear, sí. No, nunca para pensar, para reaccionar. Ok. Ujú. Pero eso es lo que lo hace aún más triste porque como que... No triste, pero como que es lo que me impacta más. La letra y la temática, siempre la misma temática de yo estoy más adelante que tú, yo Ujú. estoy más parado que Claro. tú, yo tengo más que tú, que yo sí. También está el hecho de que eso es lo que vende. Porque lamentablemente la masa, el grueso del público, Sí. eso es lo que le gusta. Y mira, hay dos grupos muy importantes que yo puedo diferenciar en lo del dembow. Y es el que se cree en la movie, de que yo soy más que tú, yo estoy Ujú. parado más que tú. Y el que no necesariamente se cree en la movie, pero se la quiere tripear, que El somos que se nosotros. tripea la Sí. movie. Que, por ejemplo, yo pongo un dembow y yo digo que yo me aprendo dembows, yo me lo aprendo y yo estoy humillando en mi mente. ¿Pero quién yo estoy humillando en mi mente? A nadie. Yo no tengo a quien humillar. Yo no tengo. O sea, tú me entiendes. Yo no tengo una competencia, no tengo a quien humillar. Pero yo estoy cantando mi dembow con un flow y una intensidad que tú no te imaginas. O sea, Sí. y me encanta. Hay dembow que a pesar de la misoginia, yo he optado por reinterpretarlos. Como hay dembows del alfa que a mí me empoderan. Ok. Ok. Sí, por ejemplo, móntate en ese dedo. Yo no sé, o sea, no sé a quién se lo dedique un día o el otro día, pero yo me estoy empoderando. Tú móntate en ese dedo. Ok. O sea, tú estás ofreciendo tu dedo para que se monten y tú eres la del dedo. Exacto. Tú lo puedes disfrutar o tomártelo mal, ya eso es problema tuyo. Ok, pero móntate ahí. Pero móntate ahí. Sí. Ok, bien. Hay dembows de la materialista, Ajá. que también me siento muy empoderada cuando los escucho y cuando los canto. Por ejemplo, que me den banda. Bueno, no, eso yo no me lo sé. Porque yo iba a decir a mí que me den yo banda no- de camión. Yo no lo voy a cantar, pero se los voy a recitar. Ok, por favor. Que me den banda. Que lo que yo tengo no es suyo. Que me den banda. Que lo mío yo me lo gané. Que me den banda. Que lo trabajé y lo sudé. Que me suelten. Que conmigo no. Pierce. Qué Aplausos perra. de poema. Entonces, sí, hay unos cuantos que sí, que yo he optado por reinterpretarlos, por apoderarme de ellos. Yo tengo que admitir que yo conocí el dembow a través de Wilson y del motorcito. A mí no me meten en ese lío. Tengo. Sí, sí. Ando a ver, controlando. Ando controlando. En mi motorcito, En un motorcito calibrando. Ando. Y las mujeres me la estoy llevando. Señor, usted no se y tú imagina. roncando. Ustedes no se imaginan. Yo te voy a decir, yo tampoco escuchaba dembow. A mí, Hasta Wilson. loco, es que lamentablemente... O sea, es inevitable la vaina. Ustedes no se imaginan en el carro. O sea...
todos los días. No, pero... En todo momento. En tus Y él es palabras que me hay dice... dolor. Sí, loco. Pero bueno, al menos una cosa que sí... Yo iba a decir en mi defensa, pero en realidad yo no tengo nada que defenderme. Pero yo admito ¿Qué te que... iba a decir? Que yo pensaba del dembow de una manera. Ujú. Y cuando comencé a escuchar dembow bueno... Porque es eso también. Hay dembow bueno y hay dembow malo. Ok. Hay dembow bueno que tiene el del motorcito, loco. Esa vaina está genial. Súper Sí. entretenida. Eso está genial. Súper colorido. El Sí. video se hizo en agua. Sí. Y eso también me encantó, como que eligieron un lugar en el que se piensa Mira. o sea, que no se piensa en agua y de repente tenemos agua y motores y estamos tripeando. No se me olvida un detalle que yo le dije a Fernando, que yo vi que hasta se le abrieron los ojos de lo chulo que era el comentario, y es del mismo dembow del motorcito, que hay una parte donde él dice que... yo no recuerdo la letra exacta, pero él está hablando de que los tigres están sofocados porque él está yendo al banco a depositar su cuarto. Y yo le dije, Fernando, fíjate cómo este tigre... Él no está hablando de que él tiene millones, de que él tiene un carro carísimo, de que él no... Él está hablando de que él está depositando unos cuartos en el banco, loco. Y él está acabando Ujú. con todo el mundo con eso. Él está arrasando. Y eso a mí me llegó al corazón como de una forma tan chula. Como que, loco, claro. Es tripiate lo que tú tienes, loco. No es... Claro. No es... Tripeate tu propia Claro. realidad al final. Eso es. No pretendes otra cosa. Exactamente. Y es como que eso. Yo ando en mi motor, yo ando calibrando. Yo estoy tengo todos los cuartos y los voy a depositar en el banco porque estoy ahorrando, papá. ¿Qué lo que? Así, como que humillado, papá. Y me encantó. Eso yo lo amé, de verdad. Y por eso que ese demo me toca tanto. Por eso fue que te lo puse. De hecho. a mí me gusta porque me incita a bailar. O sea, yo me monto en una goma y brum, 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 pateas. y lo pateo. Pateamos todo. Entonces yo entiendo, quiero irme con el tema del dembow, dejándole saber eso, que como dice Fernando, hay dembows buenos y dembows malos. Hay joyas escondidas, búsquenlas. Claro. Y no sean yo no sé qué palabra utilizar. Yo iba a decir que xenofóbicos con los géneros musicales. Yo no sé cómo se llama, si hay algo del musical, así, pero no sean tan snobs. Sí, al final es un tipo de clasismo, creo yo. Exacto, tal vez, ¿verdad? Poco. Sí. Entonces, nada, en eso. Y recordemos que el merengue empezó igual. Sí, y la bachata empezó igual. O sea, todos los géneros que se vuelven populares empiezan desde abajo. Exacto. Entonces, denle un chance a los Claro, dembow. estaremos escuchando las grandes fiestas de la presidencia de Dembow en tal vez 20 años. Exacto. Exacto. Sí. Chicos, yo quiero hacer algo diferente hoy. Yo quiero agregar otra nota de voz para que la escuchemos. Así que usualmente una sola, pero vamos a ver. Vamos a escuchar otra. Bueno chicos, hola. Les escribo porque sí tengo uno, el cual yo, o sea, como que nunca me conformo con una solamente persona. O que como que no me da la satisfacción. Bueno, tuve una, pero tuve un problema en el cual era sexual y no sabía y todo eso. Pero con él me quedé porque, o sea, me llenaban las expectativas. Pero terminamos por, ¿sabes? El problema de sexualidad y que no podía salir del closet y todo eso, ¿no? Ahora estoy conociendo a una persona, bueno, estoy conociendo a dos personas, pero en sí yo siento como que no me llenan las expectativas en lo que yo entiendo. Y, o sea, yo puedo estar con esa persona, pero al mismo tiempo puedo estar con otra, porque, o sea, como que quiero como que encontrar a la persona que me llene, pero la busco de una mala manera, o sea, teniendo varias personas. O sea, yo sé que eso está mal, pero eso le digo a ver qué cosas me pueden dar. Lo primero que yo tengo para decirle a esa persona que eso no está mal. Hay un concepto muy errado en la sociedad, impuesto tal vez por códigos morales que todos conocemos, que vamos a decirle poliamor, porque esa es la palabrita que se usa, es una vagabundería. Y Pues no es necesariamente. cierto. No. No es cierto. O sea, lo primero es que el ser humano tiene que admitir que nosotros no somos un ser monógamo, porque si no los cuernos no existieran. O sea, que... Bueno, mira, yo creo que lo que hay que reconocer es que una persona no llena ni satisface las necesidades de otra. O sea... O tal vez lo hace en un periodo de tiempo. Pero hay que reconocer que la gente en una relación, o sea, las relaciones evolucionan y van cambiando y el interés mutuo fluctúa también. Y eso es normal. Pero, claro, pero lo que quiero decir es que
no es responsabilidad de una persona, como de tu pareja o de la persona que tú estás conociendo, que llene todas las cosas que tú andas buscando, que llene todas tus necesidades. Entonces, el hecho de estar con una persona y querer estar con otra también o ir, o sea, lo que tú dices como poliamor, es sencillamente eso. Es, bueno, hay una persona que puede satisfacer tus necesidades emocionales, otra tus necesidades intelectuales. ¿Por qué no combinarla con sexo? Just saying. Solo digo. Just saying. O sea, lo que quiero decir es que, es verdad, las relaciones poliamorosas requieren de mucho trabajo. Sí. Pero... Sí, requieren de mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Pero la verdad es que son mal vistas, son... Sí, lo que mencionaste, que como, bueno, se anda con mucha gente porque es un rabandolo. Yo creo que, mire... Qué linda esa palabra. Un rabandolo. Rabandolo. Sí, sí. A mí lo que me gusta es la rabandola, que es la parte donde se hacen los tatuajes finos. ¿El tramp stamp es rabandola? De la rabandola. Eso es el tramp stamp. Entonces... ¿Qué? ¿Perdiste la línea de pensamiento? Por No. Es que al contrario, es que siento que hay mucha información. Dale. Entonces, el asunto es... Ok, el hecho de estar conociendo o estar interactuando con diferentes personas no hace que alguien sea un rabandolo, ¿o no? Yo creo que es súper importante. Yo creo que sobre todo es súper importante ser muy claro, ser muy honesto con uno mismo, Totalmente. con sus necesidades. Ok, una sola persona no me place, como no llena todo. Bueno, y ser honesto con la otra persona. Claro, también. a eso como ahí Con iba. las otras. Porque al final, ok, aquí está muy es súper normal. Tú tienes tu pareja, de que tu pareja en una relación monógama, entre comillas, pero luego estás acostándote por ahí con otras personas. Escondido. Exacto. Y por eso también el poliamor se ve como muy negativo. Porque entienden que esta manera de actuar, esta manera que socialmente es aceptable, entre comillas, tú lo haces, pero lo haces escondido. Pero tan pronto tú eres honesto al respecto, entonces, no, eso está mal. Y es como... Y eso... Miren... Es como que que eso alimenta la traición o alimenta como el que te engañan. Y yo creo... O sea, como que yo creo que todo lo contrario. El hecho de que tú andes con varias personas está bien. La traición viene cuando tú fallas a tu pacto con tu pareja. Claro. Por eso... Bueno, con tu pareja o con tus parejas. O cuando no está siendo claro. Exacto. Lo importante... Entiendo yo, lo importante es ser honesto tanto contigo mismo como con todas las personas con las que te estás involucrando. Y recordemos que toda pareja tiene sus reglas. Claro. ¿Verdad? Establece sus reglas. Entonces, siempre y cuando se respete eso, esas dos personas, más nadie se tiene que involucrar ahí. Esas dos personas, esas tres personas, esas cuatro personas, respeten esas reglas, no debería haber problema. Y claro, hay relaciones... Como dentro del poliamor hay relaciones, como tú lo acabas de decir, Fernando, somos tres personas que estamos juntos y la relación es de los tres, pero de repente no es una relación de Fernando y Wilson, hay una relación de Wilson y Lady, una relación de Lady y Fernando, y son cosas diferentes y cada una de ellas tiene sus reglas y hay que respetarlas, y por eso el poliamor puede ser muy difícil, porque hay que trabajarlo mucho y hay que estar muy claro. Y de nuevo, palabra mágica, límites. Claro. Esa palabra hermosa también. Sí. Otra palabra hermosa del día. Y sé claro. Y siempre sé claro. ¿Me van a dejar hablar ustedes dos? Que se pasaron como 43 minutos hablando. Bueno, mi amor. 43 minutos tenemos y derecho 23 también. segundos. Gracias. No eres tú solamente. Entonces, les quería decir que aparte el tema del poliamor que se trata en la nota de voz, quiero que toquemos algo muy importante. Yo creo que la gente va a dejar de mandar notas de voz porque van a creer que yo lo estoy atacando siempre. Sin embargo, tú mencionaste mucho una palabra que, querido podcaster oyente, que era no llenan mis expectativas. Cada persona con la que tú has estado no te llena a ti. Pero siéntate también a pensar si tú llenas a las otras personas. O sea, no nada más... Y también es que no hay que estar entrando con expectativas. Sí, a eso voy. Din, 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 No es nada más tú sentarte a decir, déjame ver que esta persona me da a mí, Claro. No, que también tú ofreces, que tú puedes intercambiar, que tú puedes manejar, que no es necesario. Porque en el momento en el que tú llegas con una lista del príncipe azul que tú quieres, Claro. tienes y debes tener...
tú estás entrando para joderte. Y también es que... Y dejas de disfrutar... Todo. Incluso... Claro. Se supone que los primeros años de una relación son los más... Tú sabes... Uy, bonito. Ujú, Sí, ujú. qué romántico. En la luna Tú de dejas de miel, sí. disfrutar eso. Y tú le estás quitando peso tal vez a una oportunidad buena que tú tienes. Yo recuerdo un futuro invitado que tenemos aquí que me dijo... Desde que yo salgo con un hombre a la primera cita, si a mí no me abren la puerta... Ya yo sé que ese hombre no vale la pena. Ay, mi. Si a ti ese hombre no te abre la puerta, ese hombre puede ser el príncipe azul y tú por estar de pendejo o de pendeja esperando que te abrieran la puerta en la primera cita, ya tú lo perdiste. Y no solamente eso. Ahorita el pana de verdad cree que tú eres autosuficiente. Gracias. E independiente. Que tú puedes Gracias. abrir tu propia puerta. Gracias. Entonces... ¿Cómo así, mi loco? Entonces son cositas y detallitos que uno se pone en su cabeza de que, mira, esta gente no hace esto como yo quiero, esta gente no hace esto de tal forma, esta gente no reacciona de tal manera y es que no tiene que reaccionar, No. es otra persona. Si tú quieres a alguien que tiene totalmente tus expectativas, va a tener que salir ¿Y contigo. tú sabes por qué Bueno, pasa eso? Ahí... Y hasta ahí uno se falla. Y ahí quería ir. Ok, ya lo mencionaste, el qué me puede dar la otra persona. Pero es que, de nuevo, creo que esperamos tanto que la otra persona nos dé, nos complazca, nos llene nuestras necesidades. Loco, la única persona que puede hacer eso eres tú mismo. Claro. Eres tú mismo. Tú. Y si tú no te puedes querer, si tú no te sabes querer, Es que tú hay no puedes que bregarlo. tú no puedes pretender ser feliz atento a otra gente porque Exacto. nunca lo va a hacer. Y hay una cosa que es muy triste porque yo pasé por ahí. Hay una cosita que en las relaciones uno usualmente no quiere pedir amor, pedir atención o pedir algo. Porque uno dice, no, que yo no quiero pedirlo, yo quiero que me lo den. Ujú. Pero loco, pedirlo es tan fácil Claro. y te lo dan. no esperes lo que no comunicas. Claro. ¡Boom! Totalmente de acuerdo. Ya no hable más. No hable más. Ya no hable más. Porque, ajá. Sí, es así. Es así. Es que la gente cree que uno es telépata. Y no, mi loco. Hay que hablar ¿Tú para sabes uno lo poder lindo que tú entenderte. decirle a tu pareja? Mira, yo quiero que me abracen. Tú tienes mucho que no me abrazas. Yo quiero que Y que tú... te abracen. Tú sabes las veces que yo he tenido que Yo quiero que agarrarte. tú me lo metas. Exacto. Tú tienes mucho que no me lo metes. Mira a ver lo que tú vas a hacer con eso. Dame Exacto. esa lechita, papi. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Fernando? Que yo a ti te tengo que agarrar y poner una llave casi a veces. Sí, a veces sí. Sí. Mira, Ley está con los ojos abiertos. Así está el público. De que, Así- ¿qué? No, pero es Sí, como... vicio. En esta relación... Lo que que- pasa es que el que yo quiero soy, ver- yo soy Wilson muy en seco. amoroso y muy cariñoso con la gente fuera de mi círculo Él es totalmente lo contrario a mí. de mi círculo darks. Ya. A la gente que está en mi círculo darks, como Fernando, mi hermano, mi mamá, por ejemplo, yo no soy muy cariñoso. No, él no es No. afectivo. Entonces Fernando te tiene que obligar a ser cariñoso. Sí. Y yo lo aprecio, yo se lo he dicho. Como que, sí, acércate. Y él mismo, y como que él tiene incluso formas de hacerlo. Ay, Él- como todo un ritual. Él me ve de lejos a veces y él tiene toda la gana del mundo de abrazarme, pero él tiene la decencia y se lo agradezco de decirme... Hay días que no, porque él me siente, pero hay días que él me dice, ¿me puedo acercar a ti? Y yo le digo, sí, es claro. que también el tiempo que nosotros tenemos ha hecho, tú sabes, que la comunicación sea más fácil. Y hemos comunicado muchas cosas. Hemos aprendido de los pleitos. Y eso es importante. Muy Sí. bien. Entonces, el hecho de que él una vez me dijo, hace mucho tiempo, en una conversación, que él a veces se siente... O sea, él no quiere. Él necesita su espacio también. Así como yo lo hago. Así como yo lo necesito con otras personas, lo necesita. Entonces, que en esos momentos, cuando lo ve así, simplemente tú me puedes preguntar. Yo dije, mira, la verdad. O sea, yo no... Mira, yo ni me acordaba que había sido yo que le había dicho eso. Yo Sí. decía, ay, qué lindo, él me pregunta. y a mí se me había olvidado. Sí, no, pero, o sea, una cosa es... O sea, tú me lo dijiste, pero también yo me lo grabé. Sí. Es como que sí, si yo lo veo de cierta manera, yo le pregunto, ¿tú no quieres que te jodan? ¿O tú puedes acercarme? Mira el De ejemplo. nuevo, Sí. Dime. palabra... No, que de nuevo. Ese es Esa- una práctica de la palabra mágica límites. Ujú. Exacto. Mira, y eso mismo iba a decir. Yo mismo no recuerdo cuando yo puse ese límite. Y yo me siento súper feliz de que Fernando lo haga. Y él me acaba de recordar, tú me dijiste un día, mira, y yo estoy súper feliz y yo ni me acordaba. O sea, que la gente entiende que si le digo que no haga o que haga tal cosa, toda la vida lo va a hacer porque yo le digo. No, él lo va a hacer porque él quiere. Claro. Claro. Fernando fácilmente pudo no haber no. Claro, y decir, no, yo no te voy a estar preguntando nada porque yo te puedo abrazar porque tú eres mi pareja. Y Pero no, hay él que me respetó. recordar, ¿no?
hay que recordarnos que nosotros vivimos en constante evolución y hay que seguir hablando las cosas y hay que hablar más para aprendernos a tratar entre nosotros mismos. Eso pasa también en las relaciones entre amigos. O sea, cuando llega un amigo nuevo, por ejemplo, o sea, las cosas no se pueden forzar. Uno va aprendiendo en el camino. Porque la gente cambia. Y uno sigue aprendiendo en el camino. Mira, leí yo, por ejemplo, leí... Sí. Nosotros comenzamos... Fue fuerte porque es que leí muy afectiva. Y a mí, yo no soy nada afectivo. O sea, yo... Con personas que no son muy, muy, muy cercanas a mí... yo tiendo a tener un espacio. Fue un camino rocoso, amigo. Pero lo superamos. Pero ¿cuál era? Hablen de eso. Dejen de estar hablando como que si la gente sabe. No, precisamente eso. Que leí era muy afectiva. Yo sí... Bueno, entiendo que ahora lo practico menos... Pero sí tendía mucho a expresar muy activamente mi cariño y mi afecto hacia las personas. Entonces, con Fernando... no funcionó. O sea, con Fernando... Tú te le acercabas y lo trataba de abrazar. Yo lo trataba de abrazar y... Imagínate como que esta barrera, su mano en mi frente, aléjate, Pokémon. Sí. Sí. ¿Y cómo superaron eso? Hablando. Y respetando. Claro, y hablando. Exacto. Porque cuando él me dijo... no me siento cómodo con tus demostraciones de cariño. Yo sé que tú me quieres, pero no me siento cómodo con tus demostraciones de cariño. Y no es que no pasan, ¿eh? Sí pasan. Pero ahora yo dejo que él se me acerque a mí. Sí, y no aprendemos a leer. Es eso también. Hay que aprender a leerse. Y eso solo pasa con el tiempo... Y con la voluntad de aprender, tú sabes. Exacto. Como cuando tú tienes una expectativa X con una persona, es muy difícil tú aprender de esa persona o aprender a leer esa persona porque tú siempre te vas taquillando porque no estás llenando tus expectativas. Y yo creo que algo importante también es la constancia. Porque, de nuevo, caso Fernando Lady, creo que siempre es más fácil. Bueno, yo no le caí bien. Y siempre es más fácil como ver lo negativo o decir como, bueno... whatever, este tigre es un amargado porque no me quiere aceptar los abrazos y nada que ver. Él me comunicó lo que él necesitaba, lo que no necesitaba, el límite estaba claro y en vez de salir desfavorida corriendo es como constancia. Bueno, estoy aquí, te escucho, te respeto, practico lo que acordamos. Ok. Me conviene, me gusta, me hace feliz, no me humilla, lo seguimos así. Y siempre es una conversación, siempre hay que estar pendiente de que son dos partes, ¿no entiendes? O sea, hay que... Así como tú comunicas, tú tienes que recibir. Claro. Porque si tú no estás abierto a recibir críticas, si tú no estás abierto a recibir enseñanza, ¿cómo tú vas? Tú no vas para ningún lado. Usted... Hay que estar abierto. Es el can de ustedes dos. Pero... el asunto es que... Ok... Yo me he controlado respecto a mis demostraciones de cariño hacia Fernando, pero hay algo que yo no negocio. ¿Qué? Que yo lo voy a perrear siempre que yo pueda. O sea, ¿tú estás hablando de bailar de verdad o...? De bailar de verdad. De bailar. De perreo bueno, de verdad. a él le gusta bailar. O sea que bien. Por eso. Ok. Que me lo voy a encontrar en una esquinita y lo voy a perrear. Bien. Puede estar sonando de Smith. Lo voy a perrear. O sea que es cuestión de respetar, pero de aprovechar los momentos en los que no se... Es una conversación constante. Okay. Porque cuando él me dice ya... Ok, yo me levanto dignamente y me voy a perrear a alguien más. Ok, entiendo. Y lo aprecio. Y... No sé si quieren... Tú querías hablar algo rápidamente con Ley de la pajarería en el cine. Wow. Pero es un tema muy amplio. Ah, un tema muy amplio. Ay, sí, no. Porque... Dime. En el cine hay muchos pájaros. Sí, pero... Que lo vamos a listar todo. Empezamos. O sea, no. No vamos a abrir ninguno. Tranquilo. Ah, ok. Ah, no sé. No, pero yo quería hablar precisamente de cómo se tratan los temas en general. El tema LGBTI en el cine de aquí. Pero... Es complicado. Ah, a nivel de actores, de personajes. todo, No, pero te voy a preguntar, como lo que vemos en pantalla o todo lo que pasa detrás. Todo, porque quiero aprovechar que tú eres una conocedora del cine, ¿te entiendes? Y también trabajas en cine. Y una pregunta, por ejemplo, una pregunta más directa para que ella pueda... Claro. ¿Cómo, por ejemplo, estamos con los... ¿cómo se llama esto? Cuando tú tienes una idea básica de lo que es una... ¿Estereotipo? Los estereotipos LGBTI en el cine ahora mismo. Porque, por ejemplo, en el mundo, en la película del mundo, en los 50 eran una cosa y ahora son otra.
¿Tú O sea, Ok. sé lo más específico posible. Por favor. Porque tú estás hablando... Porque- Yo te entiendo. Tú estás hablando de que en los 50 tal vez era el estereotipo homosexual que se partía, que se vestía de Sí, mujer, sí, que no sí, sé qué, que no sé todo cuánto. eso, todo Y eso. ahora puede ser cualquier personaje. Y así él es gay. Y eso no tiene nada que ver con la historia. Por ejemplo, el Spider-Man nuevo de la película Yo no la he animada. visto. Ni mucha gente no la ha visto así. Pero bueno, hay un Spider-Man nuevo Ujú. que es González, creo que es latino, Muy es negro y es gay. Como Miles Morales. O algo así. Miles Morales, pero eso es solo cómic. Ajá. Yo en la película... Eso fue lo cómic en la película. Ok. Spoiler alert. Ah, No, que- no, no, no. Alguien pensaba aquí que era Avengers, pero no es No, Avengers. no, no. Sigue hablando. Y precisamente ese personaje tú lo ves y es una persona totalmente o sea, a lo que socialmente conocemos como normal. Sí. Y Ok. gay. Y es gay, se supone. En las historias, en pantalla. Dominicanas, en producciones que tú has estado o que no. Tal Mira, vez. lo que pasa es que el tema LGBT en este país todavía le falta mucha A los que no saben, exploración. LGBT es lesbiana, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales. Intersexual. Cuando le agregan la I al final. A veces le ponen Exacto. I más al final. Gracias. Siempre. Bueno, pero que temas que tengan que ver con la homosexualidad, bueno, con Ujú. todo el espectro LGBT y más. Exacto. Todavía falta, o sea, aquí Sí. estamos en pañales. De hecho, el cine es como una industria muy nueva, muy joven. El cine dominicano es muy joven todavía. Y toda la parte queer está inexplorada. O sea, hay personas que están haciendo, hay iniciativas. Está, por ejemplo, Victoria Linares, que tiene un trabajo como muy constante y tiene trabajo como muy, muy bueno respecto a la temática. Pero tenemos así como contadas, bueno... Juanjo también tiene... Juanjo, sí. Ujú. Exacto. Juanjo también ha estado trabajando con el tema. Pero como que son experiencias muy contadas. O sea, como bien específicas. Se pueden levantar con pinzas de tan pocas que son. Entonces, como que nos falta más trabajo. Ahora, en aspecto general... Realmente ha habido un antes y un después. En los 50 sí es estereotipo. Sí hay unos estereotipos bien marcados. Pero... Yo me atrevo a decir, así de que con mi atrevimiento, Ujú. que después de la película La Mujer Fantástica, o sea, con La Mujer Fantástica ha habido un antes y un después. ¿Qué es La Mujer Fantástica? ¿Es una película... Es una película... dominicana? No, no es dominicana. Es una película de una mujer transexual. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Como que Esa es la antes... chilena, la película Sí, chilena. sí. ¿Qué pasa? Que antes de esta peli, era muy común, como en el cine latino, sobre todo, ver los temas de LGBT, los temas queer, del descubrimiento o de ocultarse Ujú. o cómo tratar el tema. Pero a partir de aquí, sencillamente vemos una mujer que es trans, Que pero tiene un problema específico. exacto, que con toda su dignidad, es como, tiene un problema específico y es Como cualquier persona Una mujer heterosexual. normal, que exacto. su sexualidad no es lo principal, sino como que tiene un problema y Que va a tiene una- superar o no Exacto. ese Como problema cualquier durante la persona que película. tiene una vida. Y está en el contexto, y claro, el contexto está que es trans, pero no es lo que prima, no es necesariamente lo importante de esa Ok. historia. Entonces tú dices que aquí en el país se cogen con pinzas los proyectos que hay de No, ese pero tipo. aquí todavía estamos como estaban en los 50 en Estados Unidos. Porque... En lo de los personajes. Ajá. Pero depende de qué estamos hablando. Porque Fernando está tenemos película- como- estoy hablando de la película Fernando de está masas. hablando... Pero No, Fernando está hablando del pájaro en la película de Robertico que sale A eso disfrazado de iba, mujer. a eso iba, porque es que depende de qué estamos hablando. Tú tienes la comedia que yo no lo considero como cine dominicano. Es cine, es como es entretenimiento. Cine del género comedia. Sí. Es entretenimiento hecho en República Dominicana, pero ahora el cine dominicano son las historias de aquí, son las cosas que salen de aquí, son... O sea, tú estás diciendo que ese cine no es cine. Yo no estoy diciendo que no Que es no es cine. dominicano. Yo estoy diciendo que es entretenimiento. O sea, que no es cine, es entretenimiento. Bueno, es una comedia, como es una comedia con un formato de lamentablemente programa de eso es televisión cine. extendida a 1 hora y media para formato ¡Boom! de un teatro. Pero sigue de siendo cine. Sea bueno, sea malo. Sigue siendo cine Por eso de que a mí aquí. me parecen tan ridículas las categorizaciones de todas las cosas que tienen que ver con eso de cine y cosas. Porque eso es un episodio de la opción de la 12 alargado Sí, a 1 hora. largo. Y sí es cine, pero... Ajá. Por Pero, eso... ok, a mí, mi punto aquí es que... Estoy hablando de otra cosa, perdón. Mi Es que me punto iba en aquí otra. es Dale. que, ok, Mm. lo que tú ves ahí es cultura popular, es verdad, el estereotipo está muy marcado.
pero esa no... Ok, no son necesariamente las historias... No. Es que como que quiero ser lo más... No, que quiero ser como lo más explícita y clara posible. Es que esas no son las historias que salen de la barriga. ¿Tú entiendes? Entiendo. Como que esas son las cosas que tú puedes ver, te entretienen, te ríen un rato. O sea, tú llegas para tu casa, no te hacen ningún efecto. Ya, pasó. Tú dices que esas no son las historias pasionales, no son las historias como pura artísticamente hablando. Por ahí va la cosa. Ok. Y aprovecho y pregunto, ¿ustedes creen que esos personajes de las películas de los años 50 que están pasando aquí hoy, este pájaro que se parte mucho, que hace mucha bulla y que lo único que hace es molestar y acosar hombres, ¿eso ayuda en algún sentido a la visibilidad homosexual en el país? Sí ayuda. Sí ayuda a la visibilidad. Pero, Porque sí, ese pájaro existe dentro de la comunidad. pero es una visibilidad negativa. Ajá. Puede ser una visibilidad El negativa. problema es cómo tú lo tomes. Porque ese pájaro está. El problema es que lo hagan el estereotipo del gay. Pero por Lo eso hay. voy... Que Lo puede, es. Lo es. Pero por eso eso es lo voy malo. que puede ser negativa. Porque la manera en la que se está empleando, como en esos estereotipos, no es... Este es un ser humano. Sino como... Sí. Esto es... Una burla. Ajá. Es una burla. Y eso a mí... Eso es lo que me entristece. Como que simplemente es una burla. Pero vienen historias y vienen propuestas que van a cambiar eso. Gracias por la... Dólares de Arena, sí, full. Por ejemplo. Dólares de Arena. Muy que es una buen película ejemplo. durísima. Durísima. Muy buen ejemplo. Y no es de este año, ni hace No. 2 años. Y maneja la sexualidad. Es complicado. Pero es muy bueno. Entonces, a pesar de que son estereotipos, de que son negativos, de que están ahí, ayudan a la visibilidad. Sin embargo, de una forma negativa. Quiero que... Pero también depende de cómo el público la consuma, ¿eh? Por eso, quiero decirle a la gente que recuerden cuando ustedes ven ese pájaro que hace bulla, ese pájaro que no sé qué, ese pájaro que no se calla, ese pájaro Que no está mal. que acosa. No está mal. Que primero, no está mal. No. Dice Pero no Fernando. son todos los pájaros. No, ni Pero- siquiera eso es lo que quiero decir. Que los pájaros intensos, gritones, enamora hombre ajeno y no sé qué sé yo cuánto, son una gente. Claro. Una. Hay mujeres así también. Uf. Hay mujer igualita, bullosa, acosadora. Que tú dices, es un Hay pareca. Hay hombre igualito, hombre heterosexual. Y hay hombre heterosexual Totalmente. Ya igualito. lo sabes. Amiga, gracias. Amigo. Amiga. Hay hombre heterosexual igualito. Que tú dices, pero él tiene que ser pájaro. Porque... Y es parte de esa misma cosa. De que el pájaro es el único que lo hace, pero él tiene que ser pájaro. O esa mujer es un pájaro. No. Es una gente. Un tipo de gente que es intensa. Una Y si a ti no te persona gusta esa persona intensa... extrovertida. Pues entonces... Es por eso. No es porque a ti no te gustan los pájaros. Porque a ti no te gusta esa bulla. A ti no te gusta ese acoso. Entonces, analízalo desde ese punto de vista. Y eso es Por otro favor. tema. Eso es otro tema larguísimo, ¿eh? Sí, es otro tema. Que hay que dejarlo ya para otra ocasión. Ley, quiero agradecerte tu presencia esta noche. Gracias. ¿De verdad? ¿Qué fue, Fernando? Gracias, Ley. Ahora ustedes hacen ASMR. El mumble. Me rehuso a ser parte de esta vergüenza. Va a tragar. Escúchale, ¿qué va a tragar? Ok. ¿Qué tragó? No lo sabemos. Ley, te agradecemos mucho la presencia del día de hoy. Nos vamos con la idea de que esos estereotipos debemos verlos con una pinza y acercarnos a ellos y ver qué cosa nos molesta y no nos molesta de ahí y por qué. Recordar que solo son humanos, que no son el pájaro, la mujer, la loca, el loco. Y nada, amor, gente, amor, mucho amor. Ley, algo que quieras Comunicarse, decir? recordar Comunicación, sobre todo. Ley, Yo sí quiero por favor. recalcar una idea. No esperes lo que no comunicas. Durísimo. No esperes Lo que no comunicas. lo que no comunicas. Fernando. No, eso mismo que la telepatía no existe. Hay que hablar. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros nuevamente. Recuerden que pueden enviar sus notas de voz a @wilferland en Instagram. Y será hasta la próxima. Vámonos a pelear, Fernando. A perrear. Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén.